Vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Mi nombre es Vilma Zabaleta. Voy a hablarles sobre EPOC y asma, pero antes de eso vamos a dar un vistazo a lo que son los pulmones, de qué están conformados y el por qué se dan este tipo de afecciones, qué sintomatología tiene, qué diagnóstico, qué pronóstico y finalmente cómo oxígeno líquido, este maravilloso producto, nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida en los pacientes que están sufriendo de este tipo de enfermedades. Agradezco de manera especial a Pablito que me está haciendo compañía esta noche y un saludo muy especial también para dos personas, ojalá me estén escuchando, que sé que están, digamos, afectadas por este tipo de enfermedades y que ojalá puedan encontrar en esta conferencia que se les va a dictar hoy una luz para poder empezar a hacer un tratamiento que sé que les va a ayudar. Ellas son la señora Cristina Bravo y el señor Álvaro Yunde. Muchísimas gracias por estar presentes y vamos entonces a dar comienzo a la conferencia. Vamos a hablar entonces vamos a empezar con el sistema respiratorio. Es importante saber de qué está conformado antes de empezar a hablar de las afecciones que atañen a él. Tenemos el sistema respiratorio conformado por dos pulmones, uno a la derecha, uno a la izquierda. El respiratorio comienza desde la cavidad nasal, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y finalmente los dos pulmones. A su vez, estos pulmones están dados por el músculo liso y una membrana pleural, se llama membrana pleural. Tenemos también en su interior los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, que los alvéolos son como racimos de uvas, hagan de cuenta ver racimos de uvas. Vemos un bronquiolo primario, un bronquiolo secundario, un bronquiolo terciario, y a medida que va introduciéndose en los pulmones, esas ramificaciones van siendo más pequeñitas. Finalmente vamos a tener el bronquiolo terminal y los alvéolos. Los pulmones. Si nosotros no respiráramos, obviamente no podríamos pasar más de, no sé, sin tomar oxígeno, tal vez 2 minutos, quizás 2,5, 3 minutos, y sencillamente moriríamos por asfixia. Entonces, al no respirar, no llegaría tampoco oxígeno a nuestras células para realizar la combustión y todos los procesos metabólicos que nuestro organismo requiere para subsistir. En el caso de pues, no respirar, obviamente se puede producir la muerte por asfixia o muerte cerebral, porque también habría en ese caso una hipoxia a nivel cerebral. Los pulmones están cubiertos por una membrana, esta membrana es altamente lubricada, esta llamada membrana es la pleura, y esa humidificación, esa lubricación que ella tiene, va a permitir que haya un mejor paso de gases al interior de los pulmones para después ser posteriormente exhalado. Y están separados el uno del otro por medio del mediastino. El pulmón derecho está dividido en 3 partes, llamadas lóbulos, la superior, la media y la inferior, y el pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos. Eso se debe a que en este pulmón izquierdo se va a anidar el corazón. Entonces hay que dejarle el espacio para que esté allí posicionado el corazón. Miles de vellosidades diminutas o cilios cubren las paredes de las vías respiratorias. Eliminan el polvo y las bacterias que pueden entrar por medio del aire que estamos respirando. Un revestimiento también mucoso captura todas esas partículas de polvo. Tienen alrededor de unos 300 millones de alvéolos a nivel de la superficie total de alrededor unos más o menos 140 metros cuadrados en adultos, lo que más o menos se puede comparar con la superficie de una pista de tenis, ya se podrán imaginar, y los pliegues son tan diminutos, están tan supremamente recogidos, que si los extendiéramos serían de esa superficie. La capacidad pulmonar depende también de la edad, del peso, del sexo,
está en el rango de más o menos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos y las mujeres suelen tener alrededor del 20 al 25% más baja la capacidad pulmonar que en el caso de los hombres, también por constitución, por, digamos, a nivel muscular, a nivel de huesos. La función de los pulmones, básicamente realizar un intercambio gaseoso para poder llevar oxígeno suficiente al torrente sanguíneo y de allí obviamente va a pasar por todos los tejidos, por todos los órganos, por todos los sistemas. Por ello los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares, porque allí es donde realmente se va a llevar a cabo ese intercambio. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este paso se produce por la diferencia de presiones parciales entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Esto es lo que se llama difusión entre sangre y alvéolos. Vamos yo quiero que miren bien aquí esta gráfica. Tenemos las respiraciones por minuto. En estado de reposo, la frecuencia respiratoria es aproximadamente de 14 respiraciones por minuto. Durante una actividad de intensidad media, los requisitos de oxígeno van a ser mayores, obviamente, y la frecuencia puede subir a 22 respiraciones por minuto. Ya cuando estamos en una actividad muy demandante, corriendo, haciendo ejercicio, etcétera, el número de ciclos respiratorios puede llegar hasta 35 por minuto. En la gráfica podemos ver la parte de la inhalación y la parte de la exhalación. Perdón. En la inhalación, este es un proceso mediante el cual el aire va a ingresar a los pulmones y va a ingresar a nuestro organismo. Ocurre cuando el músculo, o sea, el diafragma, se contrae y se mueve hacia abajo. Entonces los músculos pectorales menores y los intercostales van a presionar las costillas hacia afuera. Al suceder esto, el volumen de la caja torácica aumenta y los pulmones disponen de un mayor espacio. Disculpen. El aire entra al organismo gracias a la diferencia de presiones que hay entre el interior de los pulmones y el exterior. En la parte de la exhalación, en la gráfica de abajo, vamos a ver qué ocurre cuando el diafragma se relaja. Los pulmones a consecuencia se contraen y el aire es expulsado. Esto es lo que nosotros llamamos respiración. Una parte de inhalación, una parte de exhalación. La función respiratoria. El objetivo principal de la respiración es conseguir y mantener la hemostasis, o sea, el equilibrio fisiológico. Esto se va a hacer entre el gas alveolar y el de la sangre arterial, y eliminar el dióxido de carbono, o sea, CO2, el cual es un producto de desecho del metabolismo. El intercambio gaseoso proporciona oxígeno a la sangre arterial y elimina dióxido de carbono, CO2, de la sangre venosa de la arteria pulmonar. Esto es para que más o menos tengan una idea de cómo no es solamente el hecho de tomar aire e ingresarlo a los pulmones, sino todo lo que conlleva. O sea, nosotros estamos, cuando hacemos inhalación, ingresando grandes cantidades de oxígeno. Desafortunadamente, el oxígeno que respiramos en la actualidad no es de la misma pureza de hace algunos años. El oxígeno que está compitiendo con otros gases, como son, por ejemplo, nitrógeno, el mismo dióxido de carbono, el mismo azufre, por la cantidad de, digamos, a nivel de industrias, de empresas y compañías que emanan diariamente grandes cantidades de gases. Entonces, esto compite con ese oxígeno que debería entrar a nuestros pulmones y que debería ser puro. Entonces, la idea es que nosotros tomamos aire, hay un intercambio allí adentro, están funcionando todos los alvéolos, ellos están muy pegados a los capilares, van a entregar ese oxígeno bueno a la sangre, inmediatamente a través de los glóbulos rojos, ellos llevan esas grandes cantidades de oxígeno a todos y cada uno de los rincones de nuestro organismo y retoman nuevamente esos desechos metabólicos, los llevan y vamos a exhalar CO2.
La ventilación alveolar implica que el aire alcance los alvéolos más periféricos a través del árbol traqueal bronquial y se renueve de forma periódica. Esa difusión alvéolo capilar permite el movimiento de los gases entre O2 y CO2. Este gas alveolar y la luz capilar a través de la membrana alvéolo capilar. Esta perfusión capilar va a requerir un flujo constante de sangre a través de la circulación pulmonar, la cual establece una relación entre la ventilación y la perfusión. El intercambio de gases es máximo cuando la cantidad de ventilación que recibe cada unidad alveolar es similar a la cantidad de flujo capilar sanguíneo que se difunde. Esto es simplemente, digamos, la parte teórica de lo que hace nuestro organismo y de cómo al hacer esta perfusión y esta difusión de gases va a permitir que obviamente nuestro organismo, que es un motor, pueda tener la capacidad con buena cantidad de oxígeno de llevar a cabo todos sus procesos metabólicos. Es importante tener en cuenta que la idea es que cuando la persona ingresa, digamos, ya sea por cigarrillo, ya sea porque trabaja, las personas que trabajan con asbesto, las personas que trabajan en ladrilleras, las personas que cocinan con leña o cocinaban con leña o siguen cocinando con leña, están mucho más propensas por ese aire viciado que están llevando hacia sus pulmones que empieza un deterioro. La enfermedad, enfermedades como el EPOC, ya sea del carácter enfisema pulmonar o una bronquitis, la unión de los dos, entonces no es de la noche a la mañana, simplemente comienza un deterioro a nivel del sistema respiratorio y se va dando poco a poco como un periodo de incubación donde hay deterioro de los bronquiolos, de los alvéolos, de los bronquios, del pulmón como tal y de la pleura que los rodea. Entonces, con el tiempo comienzan una serie de sintomatologías que vamos a ver más adelante y digamos una incidencia de acuerdo a la edad. Simplemente un buen día aparece porque es una enfermedad, básicamente cuando el sistema inmunológico está exaltado y se produce una hipersensibilidad que para nosotros, los que no padecemos de asma, simplemente estas cosas pasarían, digamos, inadvertidas, como son, por ejemplo, el caso de polvo, de algunos olores, el caso del mismo polen, del pelo de gato y muchas otras cosas que simplemente se convierten en alenos para las personas que tienen esta tendencia a sufrir de asma. Esta enfermedad crónica del sistema respiratorio se caracteriza por vías aéreas hiperreactivas, es decir, en ellas hay un incremento en la respuesta vasoconstrictora del árbol bronquial. Las vías aéreas más finas van a disminuir ocasionalmente y de forma reversible para contraerse su musculatura lisa o también se puede dar por ensanchamiento de su mucosa al inflamarse y producir mucosidad. Por lo general, en respuesta a uno o más factores desencadenantes, como les decía, en muchos de estos casos puede ser también a cambios climáticos, como frío, de pronto el calor, de pronto la humedad excesiva, y se convierte básicamente en un alergeno. El ejercicio también puede conllevar a que estas personas tengan una hiperreactividad, entonces va a tener un jadeo, fatiga, y se puede desencadenar digamos, un ataque asmático. En el caso de los niños, los desencadenantes más frecuentes son enfermedades comunes como aquellas que causan el resfriado común. En muchos casos son niños que ve uno, digamos,
no tuvieron muy buena madurez a nivel pulmonar, entonces los pulmones son más sensibles, son niños que frecuentemente los ve uno con resfriados, con gripas, estos procesos virales, entonces todo el tiempo están con tos, todo el tiempo están bastante congestionaditos y de un momento a otro pueden desencadenar este tipo de hiperactividades como el asma. En el caso del bronquiolo normal, vamos a ver la luz interna del bronquiolo es bien despejada, mientras que en el bronquiolo asmático podemos ver la congestión que se va formando, hay inflamación, hay formación de moco espeso, parecido como a corchos, y esto no puede ser fácilmente expectorado, entonces la persona va a tener periodos de apnea, de disnea, sobre todo en las horas de la noche o cuando tienen están sometidos a fuertes presiones, estrés, y esto puede desencadenar un, digamos, episodio asmático fuerte con, obviamente, esta hipoxia que se va a generar. Son personas que tienden a volverse de color como azulado, cianóticos, por la falta de una buena oxigenación. Aquí hablábamos entonces algunas causas desencadenantes, algunos alergenos que pueden llevar a esa hiperreactividad en estos pacientes, como son el polen, los ácaros, el polvo en general, el moho, también el pelo de algunos animales, perros, gatos, etc. También se puede ver en casos, por ejemplo, de cambios de clima, les decía, cuando hay cambios muy fuertes que de pronto está haciendo calor y entran a un restaurante o entran a un hotel donde hay aire acondicionado, y ese cambio brusco de clima va a hacer que en ellos, para lo que nosotros sería imperceptible, para ellos va a proporcionar una fuerte reacción, hay una vasoconstricción de los bronquiolos y va a empezar ese proceso, digamos, de crisis asmática, donde van a requerir de oxígeno, y en muchos casos también se utilizan inhaladores que, si bien son necesarios en ese momento, también trae consecuencias el estar utilizando continuamente inhaladores. También se puede deber a químicos que pueden encontrar en el aire, ejercicio fuerte, infecciones respiratorias ya que han creado algo de base en estos pacientes, el estrés del que hablábamos, el humo del cigarrillo, algunos medicamentos como son el ácido acetilsalicílico en el caso de la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides como los AINES que provocan asma en algunos pacientes. Dentro de la sintomatología, el asma puede provocar síntomas como respiración sibilantes, como un silbido que se va a ver en estos pacientes, falta de aire, polipnea, taquipnea, presión en el pecho, tos que no es productiva, o sea, no hay desgaste en ese tipo de tos. También se puede presentar, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes niños, durante la noche. Se puede presentar algún tipo de disnea o apnea, donde en muchos casos se puede presentar estas muertes súbitas porque los niños no logran respirar. Son niños que hay que tenerles mucho más cuidado. Entre las exacerbaciones se intercalan también periodos asintomáticos donde la mayoría de los pacientes van a sentirse bien, pero pueden tener algunos síntomas leves, como por ejemplo permanecer después de haber hecho sobre todo ejercicio o durante periodos más largos de tiempo en el que el individuo no afectado se puede recuperar. Los síntomas normalmente pueden ser controlados, hay combinación de fármacos, también el aire tibio, el cálido. Muchos de estos pacientes empiezan a sentirse mucho mejor en climas cálidos que en climas fríos, o tan variantes, por ejemplo, como los climas de Bogotá. Se utilizan también los broncodilatadores, pero el uso prolongado de estos puede traer efectos secundarios que son nocivos en estos pacientes también. Algunos síntomas de emergencia son labios y cara de color helado, lo que les hablaba sobre la cianosis, disminución de nivel de conciencia, de oxígeno a nivel cerebral. Esa hipoxia, esa baja de oxígeno que se puede producir, va a hacer que la persona pierda conciencia, se pierde el conocimiento en muchos casos, también se pierde
digamos, la razón momentánea, no se reconoce, digamos, a un ser que conoce. También se puede, como en algunos casos, severa o también confusión durante el mismo asmático, dificultad respiratoria extrema, pulso rápido, ansiedad. Esto más que todo, esta ansiedad se puede dar por la dificultad para respirar. Entonces es la ansiedad, el miedo, el temor a no sentir que entra aire, a sentir ese ahogo, y la persona obviamente tiene cambios de conducta en muchos casos severos. La sudoración, otros que también pueden estar asociados, entonces pueden haber paros respiratorios transitorios, torácicos, aleteo nasal o presión en el pecho. Los exámenes y el diagnóstico, generalmente se envía una gasometría a ver gases arteriales, el nivel de saturación de oxígeno, exámenes de sangre para medir conteo de los. Los eosinófilos son glóbulos blancos que nos van a demostrar si hay algún tipo de alergia. Básicamente, cuando el conteo sanguíneo está muy alto, hay eosinofilia, quiere decir que hay una reactividad, una alergia que se está presentando y ellos salen como a manera de refuerzo. También puede haber aumento de la inmunoglobulina E, que es un tipo de proteína, sistema inmunológico. También está elevada, en algunos casos, hace medición sanguínea de este tipo de inmunoglobulina. Radiografía de tórax, pruebas de función pulmonar, mediciones de flujo máximo y pruebas de laboratorio con diferentes alergenos. Esto es para, obviamente, digamos, por cambios climáticos, sino que la persona presenta digamos, ataques asmáticos con frecuencia. Se busca saber qué se puede deber el ataque o qué es lo que puede aliviar un poco esos ataques asmáticos. Contaba, se presente en cualquier momento el asma y asimismo un día cualquiera puede ser esta enfermedad. Entonces, básicamente es hacer o colocar tratamiento donde este tipo de alergenos se vayan identificando y se vayan quitando, digamos, de la presencia del paciente. Entonces, esto va a ayudar a aliviar muchísimo la parte de la sintomatología. En cuanto al tratamiento, básicamente tiene como objetivo evitar que se desencadene patología agresiva contra el paciente, lograr también controlar la inflamación de las vías respiratorias. Existen dos clases de medicamentos para el tratamiento del asma. Ellos son medicamentos para prevenir ataques y medicamentos de alivio rápido para uso durante los ataques. Los medicamentos para el asma pues controlan básicamente los síntomas, pero pues no, digamos, no, lo que atacan es la sintomatología, más la causa pues ahí, ¿no? Entonces simplemente es para tratar de minorar esa sintomatología en ellos. Los medicamentos que más se usan son los corticosteroides inhalados, que previenen los síntomas, ayudando a evitar que las vías respiratorias se inflamen. Y los beta-antagonistas de acción prolongada, que también ayudan a prevenir los síntomas. Pero, como les digo, es simplemente como para ayudar al paciente antes, durante el ataque e incluso aunque tengan síntomas leves o no estén generalmente son pacientes que tienen que estar constantemente con medicamento. Vamos a hablar ahora sobre el EPOC, que es básicamente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se simboliza como EPOC precisamente porque es muy largo decir usted enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces simplemente se habla de EPOC. Podemos aquí en la gráfica, es una vista ampliada de los sacos aéreos, los alvéolos. En el caso de enfisema, los sacos aéreos debilitados, colapsados, con moco de forma excesiva, que los tapona en paso de gases, sobre todo el buen paso de oxígeno. Y los sacos aéreos que están normales, podemos ver la gran diferencia que se pueden presentar en ellos dos. Es básicamente una enfermedad de las más comunes de los pulmones que causa dificultad para respirar. Hay dos formas principales. Una es la bronquitis crónica, que está definida por una tos prolongada con mucosidad, o sea, bastante secreción de moco, y la otra es el enfisema, definida la destrucción de los pulmones con el tiempo.
es mucho más grave, mucho más severa, porque allí hay compromiso ya de tejido y como tal del órgano y destrucción del mismo. La mayoría de las personas con EPOC tienen una combinación de ambas afecciones, o sea, tanto bronquitis como enfisema pulmonar. La enfermedad EPOC se refiere a un trastorno pulmonar crónico y da como bloqueo en el flujo de aire hacia los pulmones. Los dos principales trastornos de EPOC son el enfisema y bronquitis, y la causa más común es la causa más común de la insuficiencia respiratoria. Aquí, por favor, para que observen bien, los bronquios normales pueden ver, aquí vamos a ver, mirando la pantalla a mano izquierda, vamos a ver bronquiolos, son esos tubos y se ven con muy buena luz interior, se ven limpios. Y en la parte de la bronquitis vamos a verlos congestionados, inflamados, se reduce la luz o el lumen interior. Hay secreción, parte amarilla, ver ahí, inflamación y secreción, que va a impedir una buena entrada de oxígeno a los pulmones. La bronquitis es esa inflamación de los bronquios, que son los pasajes principales del aire hacia los pulmones. Por lo general aparece de infecciones virales primarias que van a llevar posteriormente a una bronquitis. Entre los síntomas que va a presentar el paciente está tos, la falta de aliento, jadeo, fatiga, ansiedad. En el caso de enfisema pulmonar, entonces podemos ver la congestión a nivel de el alveolo enfisema congestionado, inflamado, totalmente recubierto de mucosidad, que va a impedir una buena, digamos, oxigenación. Y en la parte de los alvéolos normales podemos ver bien el racimo de uvas, bien definido, y obviamente libre de mucosidad. La pulmonar que se puede básicamente daño a los alvéolos o a los sacos de aire. Hay una destrucción progresiva de estos alvéolos y del tejido que circunda, digamos, la base del pulmón. Este tipo de enfermedad, pues cuando ya es avanzada, se presentan grandes quistes de aire donde antes había tejido pulmonar normal. El aire queda atrapado en esos quistes, en esas, digamos, cavidades en los pulmones, y debido a la falta de tejido de apoyo, lo cual va a disminuir poderosamente la oxigenación. Dentro de la causa principal de la enfermedad EPOC es el tabaquismo. Entonces, para aquellas personas que todavía están fumando y quieren dejar el cigarrillo, por favor háganlo ahora, háganlo de inmediato. No saben el riesgo tan grande en el que están colocando, no solamente porque el tabaquismo puede traer como consecuencia un cáncer de pulmón, sino también enfermedades tan severas. El EPOC, el enfisema pulmonar, la misma bronquitis crónica o la combinación de ambos, y que en muchos casos esa combinación se va fuerte, y si el sistema inmunológico está deprimido, son pacientes que fácilmente se los puede llevar. Por favor, cuiden su salud, cuiden sus vidas, y aquellas personas que están en este momento teniendo un cigarrillo lo apaguen de inmediato, porque cada cigarrillo va a quitarles un día de vida. En cuanto más fume la persona, mayor probabilidad va a tener de desarrollar esta enfermedad. Y hay personas que en muchos casos, como todo, la fuente de las probabilidades, fuman por años y nunca llegan a padecer la enfermedad o nunca llegan a desarrollar tampoco un cáncer. Pero, digamos, de todas maneras, no hay que abusar, no hay que hacernos daño. Nosotros somos los únicos que podemos, digamos, cuidar de nuestra salud, y los únicos que finalmente vamos a tener que pagar por tratar mal nuestro organismo. En raras ocasiones, los no fumadores que carecen de la llamada alfa-1 antitripsina pueden desarrollar enfisema. Otros factores de riesgo son la exposición a ciertos gases, emanaciones en el sitio de trabajo, lo que les hablaba de aquellas que se trabaja con emanación de gases. En muchos casos utilizan muy buenas, digamos, tapabocas y muchas otras cosas para protegerse, pero de todas maneras la emanación de gases empieza a afectar y logra afectar profundamente a la persona que se está exponiendo.
Exposición a cantidades considerables de contaminación por humo directo de cigarrillo, el uso frecuente de gas para cocinar sin buena ventilación apropiada. Si ustedes se dan cuenta, la compañía de gas siempre exige que aquellas personas que tienen el gas para los hogares, donde se ubique, aparte de gas, debe tener muy buena ventilación. Esa ventilación debe ser permanente. Generalmente son ventanas que vienen en forma de rejilla. Esa rejilla debe ser permanente, no se debe cerrar, digamos que porque ya es de noche, entonces vamos a cerrar porque la emanación de gases es constante, entonces debe haber rejilla de muy buena ventilación. También aquellas personas que son pasivas al aire, al humo del cigarrillo, suelen desarrollar este tipo de enfermedades. No solamente está fumando, sino el fumador pasivo, porque el hecho de aspirarlo, digamos, la nariz es mucho más, o tiene, digamos, mayor frecuencia en muchos casos que el mismo fumador activo. Los cigarrillos contienen muchísimas sustancias, miles de sustancias químicas nocivas que al inhalarse lesionan los pulmones, entre los cuales la nicotina y el alquitrán, pero son muchísimos los químicos que contiene un cigarrillo, el monóxido de carbono, el mismo cianuro, y la exposición a largo plazo del humo de segunda mano del cigarrillo y o las infecciones respiratorias repetitivas también pueden incrementar el riesgo de llegar a padecer enfermedades como el EPOC. De patología vamos a encontrar tos con moco, dificultad respiratoria, fatiga, infecciones respiratorias frecuentes, porque obviamente los pulmones y digamos todos sus organelos van a empezar a tener infecciones respiratorias frecuentes, que van a hacer que el sistema inmunológico y el respiratorio se vayan debilitando cada vez más. Las sibilancias, que son ese sonido al respirar, que son un silbido como un pito, dado que los síntomas de EPOC se desarrollan de forma lenta, en muchos casos las personas ni siquiera se percatan de que están frente a una enfermedad como EPOC, porque son muy lentos el desarrollo de estos síntomas. Entonces, en muchos casos ni siquiera tienen conciencia de que ya están sufriendo la enfermedad. Simplemente cuando ya esos se vuelven crónicos, cuando ya los pulmones colapsan y comienzan un deterioro masivo, entonces ya la persona en muchos casos tiene que volverse oxígeno de bala dependiente. Y son aquellos pacientes que uno ve pues arrastrando su bala de oxígeno, y esto pues obviamente la calidad del paciente disminuye vertiginosamente. Para los exámenes de diagnóstico, examen para el EPOC es una prueba simple de la función pulmonar llamada espirometría, con soplar con mucha fuerza, con toda la fuerza que pueda el paciente, o digamos como si estuviéramos soplando en una máquina pequeña, y se evalúa la capacidad pulmonar. El examen puede interpretarse inmediatamente y no implica hacer ejercicio ni exposición a radiaciones. También se utiliza el estetoscopio para auscultar pulmones. También puede servir, aunque algunas veces los pulmones suenan de forma normal y la persona está con EPOC. Entonces, digamos que no es contundente y diagnóstico este tipo de examen. Las imágenes diagnósticas de los pulmones, como radiografías, tomografías computarizadas, ser útiles, digamos, para visualizar cómo están los pulmones, pero vienen algunas veces parecen normales, incluso cuando la persona ya tiene EPOC. Algunas veces es necesario también hacer examen de sangre, gasometría, para medir la cantidad de saturación de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre. En cuanto al tratamiento, digamos que no hay cura para el EPOC. Lo que se procura es aliviar los síntomas e la enfermedad siga su curso, o sea que cada vez vaya empeorando más y vaya deteriorando más la calidad de vida y la salud del paciente. Las personas con EPOC tienen que básicamente dejar de fumar de inmediato. Es una, digamos, de las maneras de tratar de reducir el daño que ya se ha hecho a nivel pulmonar. Los medicamentos usados para tratar el EPOC son los inhaladores, broncodilatadores, vías respiratorias, los esteroides inhalados para reducir la inflamación pulmonar. También casos cuando hay infecciones pulmonares a repetición,
se recurre a los antibióticos y esto es básicamente para impedir que el EPOC pues, siga empeorando. Realiza la oxigenoterapia. Esto se hace pues obviamente bajo supervisión del médico. Entonces la bala de oxígeno nasal. Programas de ejercicio tales como rehabilitación pulmonar también son importantes para, básicamente es para ayudar a mantener la fuerza muscular a nivel de las piernas, de manera que haya menos demanda sobre los pulmones al caminar. Oxígeno líquido coadyuvante terapéutico. Aquí tenemos un gran aliado que nos puede ayudar en casos de EPOC, de bronquitis, de enfisema, de los dos asociados y del asma. Entonces, oxígeno líquido es un excelente coadyuvante terapéutico. De acuerdo a sus componentes, entre ellos la sílica no solo limpia y restaura las células a nivel de la membrana pleural que recubre los pulmones, sino que también estabiliza mucho a nivel pulmonar del músculo liso, humidifica muchísimo la sílica junto con el hidrógeno y el oxígeno que se desprenden. Ellos van a ser de antiinflamatorios, van a humidificar las paredes de los pulmones, van a ayudar a que estos tapones de mucosa, de moco, que se forman en el interior, que parecen como corchos y que obviamente ayudan a que hayan ese tipo de ataques en las personas asmáticas, humidifican de tal forma que la persona pueda tener una tos productiva y expectoral. Va a mejorar también la circulación, la oxigenación, inclusive pacientes con bala de oxígeno poco a poco van a poder dejar o utilizar menos el oxígeno nasal. El producto oxígeno, la sílica, puede actuar como vasodilatador cuando se requiera para que haya una mejor oxigenación, una mejor circulación. Va a fortalecer el músculo liso de los pulmones y va también a mejorar que son las flemas que se van a producir porque las puede eliminar fácilmente y va a procurar que no se estén anidando flemas en el interior de los pulmones. Es mejor que cualquier jarabe que ustedes se puedan imaginar, además que es un alimento, entonces los está nutriendo, para eso está limpiando, entonces es mucho el beneficio del oxígeno líquido en los pulmones. Proporciona también energía, vitalidad, permite liberación de oxígeno a nivel celular, proporciona una mejoría notablemente desde el primer día que empieza a utilizarlo. Evita también pérdida de peso del paciente. También va a darle mayor energía, mayor vitalidad, con menor esfuerzo, poder caminar mejor y el paciente va a empezar a sentir, digamos, bastante en su calidad de vida. Tenemos pacientes que están utilizando oxígeno líquido ya hace algún tiempo, han logrado disminuir el estar sometidos al oxígeno de bala, digamos que tienen que estar 24 horas con oxígeno, entonces empiezan a disminuir, el mismo les va diciendo que obviamente están respirando mucho mejor y a dormir, por ejemplo, utilizar el oxígeno líquido durante todo el día y no necesitan de oxígeno nasal solamente en las horas de la noche, entonces ya estamos mejorando calidad de vida del paciente. Aquí lo que nosotros pedimos es que obviamente haya mucha constancia en el oxígeno líquido porque pues el producto solo, sin que la persona lo esté consumiendo, no nos va a hacer nada. Entonces es importante que lo estén, digamos, mínimo 3 veces al día. Lo ideal es que lleguen a utilizarlo 1 por hora. Esto ayuda, aunque es, digamos, en edad, el hecho de hacerlo de forma más consecutiva va a ayudar muchísimo. Entonces, pueden utilizar 3 veces al día o aumentando gota por semana, llegan a las 8 gotas 3 veces al día, luego lo pueden fraccionar 5 gotas 3 veces al día, durante todo el tiempo que estén despiertos una actividad y luego pueden inclusive llegar a 2 a 3 goticas cada 2 horas o 2 a 3 goticas cada hora. El paciente se va acomodando a como mejor se sienta y en la dosificación que mejor, digamos, le sirva. Entonces la idea es que lo vayan fraccionando cada vez
y el organismo va respondiendo cuando es por mayor consistencia que por grandes cantidades. Entonces, es estar muy atentos a la sintomatología que esté presentando el paciente, a la evolución que vaya teniendo el mismo, y estamos en un medio bastante agresivo, el medio ambiente bastante contaminado, y oxígeno líquido nos va a ayudar muchísimo para poder, digamos, subsistir en este medio que ya de por sí está tan enrarecido. Muchísimas gracias por la atención que han colocado y espero que muchas dudas se hayan disipado, hayan aprendido mucho más sobre este tipo de enfermedades, sobre los pulmones y su estructura y todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a realizar la serie de preguntas. ¿Con quién hablo? Con Tatiana, doctora. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Cómo te va? Muy bien, sí, señora. Ah, bueno, muy amable, gracias. Bueno, doctora, la señora Gloria Monsalve pregunta, ¿una persona que sufra de bronquitis seguida, al pasar el tiempo puede sufrir un EPOC? Sí, generalmente las personas que tienen bronquitis o que hacen episodios seguidos de bronquitis pueden degenerar en un EPOC. Si bien el EPOC es una enfermedad obstructiva que puede estar acompañada de bronquitis o puede estar acompañada de enfisema pulmonar o puede estar acompañado de las dos, el hecho de que se vuelva repetitivo una bronquitis y que haya infecciones, digamos, pulmonares seguidas puede conllevar a esto. Hay que tener mucho cuidado con el paciente, tomar las medidas de precaución y cuanto antes comenzar a utilizar este excelente coadyuvante. Muy bien, tenemos una pregunta de la señora Luisa Fernández. Dice, buenas noches, doctora, como siempre excelente su conferencia, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿se puede confundir los síntomas del EPOC con la esofagitis o gastritis? Ya a veces se tiene tos persistente. No, de todas maneras, esofagitis y gastritis es algo, digamos, diferente. La esofagitis es esa inflamación que se presenta en la parte terminal del esófago, que en muchos casos se acentúa cuando el esófago a la hora de dormir, la persona duerme de frente o hacia el lado derecho. Entonces el esófago, esa partecita terminal tiende a meterse en la parte gástrica y se devuelven esos jugos gástricos y hay inflamación de esa parte. Lo mismo la gastritis, puede haber un dolor crónico, puede presentarse reflujo, puede presentarse tos crónica, pero digamos no tiene nada que ver con enfermedades como el EPOC. Se trata también de forma diferente con nuestro coadyuvante porque oxígeno líquido en estos casos deben tomarlo, ojalá con las comidas, deben tomarlo con un jugo noble, como es el caso de un jugo de pera, de manzana o de papaya, y deben tomarlo en sorbos pequeños, van a diluir 4 goticas en un cuartico de vasito con agua y van a tomar sorbos muy pequeños, los van a masticar y luego lo van a pasar. Entonces, de esta forma vamos a evitar la inflamación, vamos a mejorar esa parte del enrojecimiento, esa parte del reflujo, va a haber control mayor de producción de ácido clorhídrico, entonces se va a utilizar de esta otra forma. Muy bien, doctora. La señora Natasha Oliveros pregunta, mi mamá tiene EPOC, ha tomado oxígeno líquido pero no ha tenido buenos resultados. En esta etapa avanzada, ¿qué dosis hay que darle para intentarlo otra vez? Tiene 82 años. Muchas gracias. Con ya las personas así de edad avanzada y con enfermedades crónicas como esta, generalmente lo que más resultado nos ha dado es empezar por una gotica 3 veces al día, vamos a aumentar una gotica por semana, luego entonces seguimos con las 2 goticas 3 veces al día, la siguiente semana con 3 goticas 3 veces al día y podemos llegar a 5 gotas 3 veces al día. La idea es que cuando terminemos el primer frasco de esta forma, vamos a empezar a aplicar una gotica cada 2 horas. Es digamos, de acuerdo a cómo nos ha funcionado con los pacientes
una gotica cada 2 horas en el siguiente frasco nos ha dado buenos resultados. Se lo pueden hacer en juguito o en agua o de forma sublingual si lo soporta. Entonces, lo importante es menos cantidades, pero mucha más consistencia y nos va a dar muy buenos resultados. Muy bien, doctora. El señor Wilson Revelo pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe usar oxígeno líquido en un EPOC? La idea es que en enfermedades ya crónicas, avanzadas, desarrolladas, la idea es que se haga mínimo durante un año. De ahí en adelante, todo el tiempo que ustedes quieran, porque son enfermedades que, digamos, ya han hecho un deterioro en el paciente. También hemos hablado y hemos sido claros de que el producto no es, digamos, el curarlo todo y hay que ayudarle al producto. Entonces, básicamente, si es un alimento que nos va a estar fortaleciendo, que nos va a estar, digamos, modulando el sistema inmunológico, la idea es que las personas lo sigan consumiendo todo el tiempo. Pero, digamos, si quieres solamente hacer un tratamiento como tal, mínimo un año. La señora María Luisa Santos dice, doctora Vilma, excelente presentación. Cada conferencia es una enseñanza más para cada una de nuestras personas para poder dar respuesta a muchas inquietudes. Dios la bendiga, María Luisa Santos. Muchísimas gracias, María Luisa. Un abrazo. Por favor, las personas que tengan alguna inquietud y tengan micrófono, por favor, levanten la mano para que le puedan realizar las preguntas a la doctora. La señora Nora Cortés, le damos paso. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora. Bueno, doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Norita. Muchas gracias por esa conferencia. Todas las conferencias aprendemos más y más, así nos las veamos cuantas veces sea. Doctora, yo tengo un familiar que hace muchos años le dio tuberculosis. Eso es un problema en los pulmones, ¿no es cierto? Sí. Ella Bueno, hay varios tipos de tuberculosis, pero generalmente la pulmonar es una de las más agresivas. Sí, él empezó con tos, con fiebre y él se hizo un tratamiento cuando estaba aquí en Barranca, pero él se fue ya eso hace más o menos como 10 años. Pero qué días que hablé con él, que ahora está en Villavicencio, me dice que está otra vez con tos y con fiebre. Eso es más o menos como empezamos con él, con 2 goticas cada 3 veces al día. ¿Qué edad tiene el paciente? Él tiene que tener más o menos como 35 años. No, está joven. La idea es que en una TBC pulmonar nosotros tenemos que atacar de forma choque, o sea, vamos a empezar con 2 gotas cada hora. Vamos a aumentar por semana una gotica hasta que finalmente lleguemos a 8 gotas cada hora, porque allí básicamente hay formación de unos bacilos que son obviamente destructivos y van a disminuir mucho la calidad de vida del paciente, van a atacar directamente el sistema inmunológico y estos bacilos empiezan a dañar tejido y pulmón, estructuralmente lo van a deteriorar. Entonces, una tuberculosis que no se ataque fuertemente, inclusive él debe estar en tratamiento, me imagino, con medicamento y nosotros vamos a apoyarlo de esta forma con oxígeno líquido. Una gotica cada hora, vamos a aumentar una gotica por semana y llegamos a las 8 goticas por hora. Muchas gracias, doctora, muy amable. Con mucho gusto. Muy bien, doctora. Tenemos una pregunta de la señora Gloria Monsalve. Pregunta, mi papá tiene 83 años. Hace 6 meses le diagnosticaron un EPOC. Mi pregunta es, ¿el oxígeno se puede alterar con los inhaladores? No, para nada. No tiene nada que ver. O sea, pueden utilizar los inhaladores y a la par estar tomando el oxígeno líquido. Al contrario, puede de pronto, en muchos casos hemos visto cómo la persona empieza a mejorar y ya no va a requerir de tanto inhalador, ¿no? Que de por sí es digamos, con efectos secundarios nocivos. Doctora, preguntan sobre el señor Jorge Impanche, sobre con qué clase de agua se puede tomar el oxígeno líquido. Que por favor se le especifiquen así bien.
Ok, la idea es que lo tomen pueden utilizar agua filtrada, aguas tratadas como brisa, manantial, cualquiera de ellas. No es bueno utilizar agua ozonizada porque el ozono compite con el oxígeno, a menos que dejen el agua ozonizada mínimo 1 hora, que que el ozono se evapore y ahí sí lo pueden utilizar. Tampoco utilizar, digamos, agua hervida, porque aunque pueden, digamos, el hecho de hervir el agua va a matar coliformes o bacterias, también se pueden decantar, digamos, metales, entre ellos el aluminio. Entonces, no es recomendable utilizar agua, digamos, hervida. Y el agua de la llave, mm, hay algunos sectores en Bogotá que tienen agua, digamos, bien potable, agua que ha sido analizada y es, digamos, buena, pero de todas maneras puede contener cierto grado de químicos, de antibióticos, también pueden, digamos, contener residuos metálicos y el oxígeno, digamos, trata de el sulfato de deuterio, que es el que va, digamos, a permitir que el agua libere oxígeno. Entonces lo que va a hacer es purificar el agua que hemos servido en el recipiente y, digamos, pierde potencia para nuestro organismo. Entonces, básicamente, si van a utilizar agua de la llave, hay algunos sectores que, digamos, es más potable que en otros sectores de Bogotá. Entonces, la idea básicamente es que utilicen el agua que ya ha sido tratada, agua que, digamos, es muy potable y primero porque se extrae de profundidades de manantiales, es agua que se trata muy bien, es agua que es verdaderamente potable, sin residuos, entonces es preferible utilizar este tipo de aguas, brisa, manantial, cualquiera de ellas. Muy bien, doctora. El señor Néstor Martínez nos tiene una pregunta por medio de audio. Señor Néstor, muy buenas noches. Aló, buenas noches, Tatiana. Buenas noches, doctora. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. buenas noches. Doctora, felicitaciones como siempre por esa fabulosa presentación. Con mucho gusto, Siempre, claro que sí, gracias. siempre transmitiéndonos sus conocimientos para que aprendamos cada vez más de cómo utilizar nuestros productos. Muchas Tengo gracias. una persona aquí que me hace una pregunta, doctora. Ella tiene un tío que tiene 60 años y ya lo diagnosticaron de tuberculosis pulmonar. Entonces, Sí. estábamos escuchando ahora la dosis para una persona más joven. Quisiéramos saber más o menos la dosis para una persona ya mayor. Bueno, esta dosificación se puede tener hasta las personas de 60, 70 años. Ya después de los Ok, 80 es que bajamos digamos, en la cantidad y la hacemos por semana un poco más pequeña, ¿no? ok, o sea que podríamos utilizar la dosis de choque también. Sí, exactamente, porque estamos frente a una infección, digamos, por microorganismos, infección a nivel pulmonar, hay que atacarla fuertemente. Ok, muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Doctora, el señor Wilson Revelo. Muy buenas noches, ¿nos escucha? Señor Wilson. Bueno, no tuvimos contacto con el señor Wilson. La señora Luzdari Vargas. Buenas noches, señora Luzdari. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches. De verdad felicitarla. Su conferencia, como siempre, es excelente y la información que nos da, pues todos los días nos capacita un poco más para que podamos darle una muy buena guía a todas las personas que queremos ayudar. Mi pregunta es la siguiente. Una señora de 65 años que tiene todo el tiempo en su habitación un aparato inhalador. Entonces ella tiene asma crónica y cada 2 horas máximo, ya tiene que estarse haciendo inhalaciones porque pues obviamente tiene mucha dificultad para respirar. ¿Cómo podríamos hacer ese tratamiento
cuando ella en una época ya tomó el oxígeno y no obtuvo muchos resultados. ¿Cómo puedo volver a iniciar con ella? Bueno, ¿qué edad tiene la paciente? Promedio de 65 años. Ok. Ya la persona probó el oxígeno líquido, entonces, si lleva mucho tiempo sin tomarlo, podríamos comenzar nuevamente por 3 gotas 3 veces al día hasta llegar a 8, aumentando una diaria. Si relativamente lleva poco tiempo en que lo haya dejado, podemos comenzar con 5 goticas 5 veces al día. Recuerden que la idea es que nosotros vamos a procurar con el oxígeno líquido humidificar los pulmones, ayudar a una mejor expectoración para que la persona no tenga esas crisis de disnea o apnea donde van a sentir, digamos, esa ansiedad porque se están sintiendo, digamos, con falta de oxígeno. Entonces, podemos empezar 5 goticas 5 veces al día. Esto vamos a empezar por semana, aumentar una gotica hasta que lleguemos a 8 gotas 5 veces al día. Hay situaciones en que la persona dice, yo me siento muy bien con, qué sé yo, 5 gotas las 5 veces al día, si ya lo aumento, no me siento igual de bien, entonces básicamente es que la persona con la mejor dosificación que se sienta es con la mejor dosificación que se quede. Ok. Bueno, doctora, tenemos 2 preguntitas más aquí. El señor George Bermet, muy buenas noches. Señor George. Bueno, hay una pequeña interferencia y nuestra última pregunta de la señora Edith Páez Ávila. Muy buenas noches.